El Día de Muertos es una de las tradiciones más emblemáticas de México, una celebración que trasciende el tiempo y conecta a los vivos con aquellos que ya han partido. Durante estas fechas, las calles se llenan de colores intensos, aromas a cempasúchil y copal, y altares que brillan con velas y ofrendas cuidadosamente preparadas para honrar la memoria de los seres queridos. Es un momento en el que la nostalgia y la alegría se entrelazan, recordándonos que la muerte no es un final, sino un puente hacia los recuerdos que perduran. En la quietud de la noche, mientras las luces de los altares parpadean y el viento arrastra los pétalos de flores, muchos aseguran sentir presencias que caminan entre nosotros. Las historias de encuentros inesperados con sombras, figuras desconocidas y el destello de lo inexplicable se multiplican, haciendo que esta festividad sea también un tiempo de misterio y respeto por lo desconocido. En ese cruce entre lo tangible y lo etéreo, donde tejen relatos que desafían la lógica y despiertan la imaginación. En este video exploraremos 5 relatos sorprendentes que tuvieron lugar en Día de Muertos, desde sombras que cobran vida sobre las ofrendas, figuras que desaparecen misteriosamente frente a los altares, hasta encuentros en cementerios que desafían toda explicación. 5 relatos unidos por el mismo hilo, el terror. No importa dónde te encuentres ni qué tan seguro creas estar, porque estas historias son más reales de lo que puedas imaginar. Así que por favor te pido, apaga las luces, ajusta el volumen y atrévete a escuchar. Bienvenido a este nuevo video. Disfruta de estas historias. Historia número 1. La visita inesperada. Aquel Día de Muertos lo recuerdo con una claridad que me resulta incómoda. Fue hace algunos años cuando decidí pasar la fecha en casa de mi abuela. Era una tradición familiar reunirnos ahí, preparar el altar y compartir pan de muerto con chocolate caliente mientras recordábamos a quienes ya no estaban. La casa de mi abuela siempre me había parecido especial, vieja, con muros gruesos y un largo pasillo que llevaba a las habitaciones del fondo. Durante el día era un lugar lleno de vida, pero en las noches tenía una quietud que a veces resultaba inquietante. Este año, como de costumbre, ayudé a mi tía a preparar la ofrenda. Colocamos las fotografías de los familiares fallecidos, las velas, el papel picado, el copal y las flores de cempasúchil que habíamos traído del mercado esa misma mañana. Todo olía a flor y humo dulce. Mientras ella cocinaba, yo me encargaba de llenar las tazas de chocolate caliente. Afuera, el pueblo se llenaba del sonido de cohetes, las campanas de la iglesia y los murmullos de la gente que caminaba hacia el panteón. Era una noche tranquila, con ese tipo de calma que parecía esconder algo. Estábamos conversando en la cocina cuando lo escuchamos. Al principio, creí que había sido mi imaginación. Pasos, lentos, rítmicos, provenientes del pasillo que llevaban al altar. Me quedé callado, tratando de escuchar mejor. Mi tía me miró con los ojos muy abiertos. ¿Oíste eso?, me preguntó. Asentí. Los pasos continuaban como si alguien caminara sin prisa, arrastrando ligeramente los pies sobre el suelo. Dejamos lo que estábamos haciendo y nos asomamos. Desde donde estábamos podíamos ver el final del pasillo y parte del altar, iluminado por las velas. Fue entonces cuando la vimos. Una mujer caminaba lentamente hacia la ofrenda. Llevaba un rebozo oscuro, un vestido que parecía antiguo. Su figura no era del todo nítida, como si una neblina la envolviera. No podía verle el rostro, pero su silueta me resultó extrañamente familiar. Y algo en la forma en la que se movía me provocó un escalofrío. Mi tía se quedó paralizada, no dijo nada, solo me tomó del brazo con fuerza. La mujer llegó hasta el altar y se detuvo frente a él. Por un momento pareció inclinarse, tal vez para observar las fotografías o las velas encendidas. Justo entonces, una corriente de aire apagó las velas, y el fuego de las demás tintiló violentamente. Dio un paso hacia adelante con la intención de hablarle o preguntarle quién era, pero antes de que pudiera hacerlo, simplemente desapareció. No se desvaneció poco a poco. Un segundo estaba ahí, y al siguiente ya no. Corrimos hacia el pasillo
Revisamos cada habitación, el patio, la entrada principal. Todo estaba cerrado. Nadie más estaba en la casa aparte de mi abuela, que dormía profundamente en su cuarto. No había forma de que alguien hubiera entrado o salido sin que lo notáramos. Mi tía estaba pálida. Era igualita a mi mamá, me dijo en voz baja, refiriéndose a mi bisabuela fallecida hace muchos años. Se movía igual. ¿La viste? Yo no supe responder. Lo único que podía hacer era mirar el altar donde la vela apagada aún soltaba un hilo de humo. El resto de la noche fue extraño. No volvimos a escuchar pasos, pero la sensación de que alguien más estaba en la casa no desapareció. Nos quedamos en silencio, sentados cerca del altar, viendo cómo las llamas de las velas se movían despacio, como si respondieran a una presencia invisible. Cada crujido del piso o del viento nos hacía sobresaltarnos. Cuando por fin amaneció, intentamos no hablar del tema. Mientras recogíamos algunas cosas, mi abuela se levantó y se acercó al altar. Sonreía con una calma que contrastaba con nuestro nerviosismo. Anoche soñé con mi mamá, dijo. Venía a visitarnos. Estaba contenta de que no olvidáramos su foto. Mi tía y yo nos quedamos inmóviles. Nadie le había dicho nada de lo que habíamos visto y nos limitamos a sentir en silencio. Con el paso del tiempo traté de encontrar una explicación. Pensé en luces, sombras, en la posibilidad de que la fatiga o la sugestión nos hubiera hecho imaginar cosas, pero hay algo que no se puede negar. Ambos vimos a esa mujer, y lo más inquietante fue que mi tía estaba convencida de que se trataba de su madre. Desde entonces, cada año, cuando llega el Día de Muertos, coloco una vela en el altar. No sé si lo hago por respeto o por miedo, tal vez por ambas cosas, pero cada vez que la enciendo, siento el mismo aire pesado que sentí esa noche. Las sombras se alargan en el pasillo y el sonido del silencio se vuelve tan nítido que parece tener vida propia. A veces contemplo la llama temblorosa. Me parece ver un leve movimiento en el reflejo del vidrio, una sombra que cruza en el pasillo con lentitud. Nunca hay nadie ahí, aun cuando me atrevo a mirar, pero no puedo evitar pensar que, de algún modo, ella regresa cada año, siguiendo la luz de las velas hasta encontrar el camino de vuelta a casa. Historia número 2. El altar que cobró vida. Cuando era niña, viví algo que todavía me estremece cada vez que llega el Día de Muertos. Tenía alrededor de 8 años y, como cada año, en mi casa se preparaba el altar para los seres queridos que ya habían fallecido. Era una tradición que mi familia se tomaba con mucho respeto. Mi madre y mi abuela colocaban un mantel blanco sobre la mesa, lo adornaban con papel picado de colores y ponían encima las fotografías de mis abuelos, mis tíos y algunos primos que ya no estaban. Recuerdo perfectamente el olor del copal impregnando cada rincón y el color intenso del cempasúchil, con sus pétalos formando un camino hacia la ofrenda. Las velas blancas daban una luz cálida y temblorosa, y mi abuela decía que ese brillo servía para guiar a las almas hasta su casa, para que no se perdieran en el camino. En ese entonces, yo escuchaba esas palabras con inocencia, sin imaginar que una noche llegaría a creerlas de verdad. Durante el día, la casa se llenó de gente. Familiares y vecinos pasaron a dejar flores, comida y algunas velas. Había música, risas y un ambiente festivo, porque así se celebra Día de Muertos, recordando con alegría. Pero cuando cayó la noche, todo cambió. La casa quedó en un silencio, iluminada solo por el resplandor anaranjado de las velas del altar. El olor del copal seguía flotando en el aire, y las sombras de papel picado se movían con suavidad sobre las paredes. Me fui a dormir temprano, aunque me costaba conciliar el sueño. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté a mitad de la noche con una sensación de que algo no estaba bien. Abrí los ojos y noté una luz que se filtraba por la rendija de la puerta. Era el altar. Era una luz distinta, más fuerte que antes, como si las velas ardieran con mayor intensidad. Me levanté despacio, sin hacer ruido. Caminé por el pasillo con los pies descalzos, sintiendo el piso frío bajo mis pies. A cada paso, el silencio se volvía más denso, como si el aire pesara. Al llegar a la sala, me detuve.
Frente a mí estaba el altar, exactamente donde lo habíamos dejado, pero algo en él había cambiado. Las velas parpadeaban con una fuerza inusual y el fuego parecía moverse al compás de una respiración invisible. Las flores de cempasúchil se mecían aunque las ventanas estaban cerradas. Me quedé observando, paralizada. Juro que por un momento las fotografías parecieron brillar con una luz tenue, como si las personas retratadas me devolvieran la mirada. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. No escuché voces ni ruidos, solo el crepitar de las velas y el suave susurro del papel picado moviéndose como si algo lo rozara. Asustada, corrí a despertar a mis padres. Apenas podía hablar. Les decía entre sollozos que el altar se estaba moviendo. Mi madre me abrazó y trató de consolarme, mientras mi padre encendía la luz y me llevaba de regreso al comedor. Cuando llegamos, todo estaba tranquilo. Las velas ardían normalmente, las flores quietas, y el altar lucía exactamente igual que antes. Mi padre me dijo que solo había tenido una pesadilla, pero yo sabía que no era así. Aquella imagen se me quedó grabada, y con los años intenté explicarlo de muchas maneras. Tal vez fue el aire, tal vez mi imaginación, pero lo cierto es que la sensación fue demasiado real. Puedo recordar el olor, la luz y ese silencio absoluto que parecía envolverlo todo. Esa noche cambió mi forma de ver el Día de Muertos. Hasta entonces lo veía como una celebración alegre, llena de colores. Después entendí que hay algo de sagrado, algo que no se ve, pero que se siente. No volví a presenciar nada parecido, pero cada año, cuando enciendo las velas del altar, siempre noto un pequeño cambio en el aire, como si alguien invisible respiraba muy cerca de mí. Nunca supe qué fue lo que ocurrió realmente. No vi sombras ni apariciones, solo una energía que se manifestó de manera que no podía comprender. Tal vez fueron nuestros difuntos, tal vez solo fue el peso de los recuerdos, pero lo que sí sé es que aquella noche jamás he vuelto a dudar de cuando mi abuela decía que los muertos regresaban. Ahora que soy adulta, sigo preparando el altar con el mismo cuidado. Coloco las fotos, las flores y las velas, recordando aquel momento en que el altar cobró vida frente a mis ojos. Y aunque todo permanece en calma, cada vez que observo las llamas danzando, me pregunto que si, del otro lado, hay alguien que me está mirando también, agradecido de que todavía lo recordemos. Historia número 3. La sombra en el cementerio. Fue durante un Día de Muertos cuando viví una de las experiencias más extrañas y perturbadoras de mi vida. Aquel año decidí visitar el cementerio de mi comunidad por la noche, algo que nunca había hecho antes. Me pareció una manera especial de honrar a mis difuntos, llevarles flores, encender unas velas y quedarme un rato acompañándolos. No había nada fuera de lo común en mi intención. Era un gesto sencillo, algo de respeto. Recuerdo que el aire estaba frío, pero no incómodo. El cielo despejado dejaba ver la luna y las estrellas, y las calles estaban llenas de ese aroma inconfundible a cempasúchil y copal que impregnaba todo durante esos días. El cementerio se encontraba en las afueras del pueblo, y conforme me acercaba, las luces de las velas empezaban a brillar entre las sombras. Desde lejos, parecía un mar de pequeñas llamas flotando en la oscuridad. Entré con mi ofrenda entre las manos, un ramo de flores frescas y una veladora. El ambiente era tranquilo. Algunas familias aún estaban reunidas junto a las tumbas de sus seres queridos, conversando en voz baja, rezando o cantando. Otros se retiraban poco a poco, dejando lugar en una penumbra apenas rota por las luces parpadeantes. Caminé en las tumbas, buscando la de mis abuelos, siguiendo el camino de pétalos que otros habían colocado con esmero. Cuando por fin llegué, me arrodillé frente a la lápida, coloqué las flores con cuidado y encendí la vela, y la protegí con mis manos, para que el viento no la apagara. Permanecí ahí un buen rato, observando cómo la llama se reflejaba en el mármol. El silencio era profundo, interrumpido solo por el canto lejano de los grillos. Todo parecía estar en calma, hasta que de pronto sentí algo que me erizó la piel, la clara sensación de no estar solo. No sabría decir en qué momento exacto comenzó, pero sentí que alguien estaba detrás de mí, observándome.
No escuché pasos ni respiración, pero mi instinto me gritaba que había algo más ahí. Me volví lentamente, pero no vi a nadie, solo las sombras alargadas proyectadas en las velas, moviéndose con el viento. Me convencí de que era mi imaginación y traté de continuar con mi visita, pero la sensación no se fue. Al contrario, se hizo más intensa. Decidí caminar un poco más para distraerme. Avancé por un sendero bordeado por cipreses, donde apenas llegaba la luz. Cada paso que daba resonaba suavemente sobre la grava. Fue entonces cuando lo escuché, un ruido detrás de mí, un crujido leve como si alguien más caminara a mi ritmo. Me detuve en seco. El sonido también se detuvo. Esperé unos segundos, contuve la respiración y miré hacia atrás. Nada, solo oscuridad. Continué avanzando, pero la inquietud creció. Podía sentir claramente una presencia siguiéndome, como si una sombra me imitara, siempre unos pasos de distancia. De reojo vi algo moverse entre las tumbas. Era una figura oscura, sin forma definida, que parecía deslizarse más que caminar. Pensé que quizá era el reflejo de una vela, o tal vez una persona visitando otra tumba, pero cuando traté de enfocar, ya no estaba. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Intenté mantener la calma, diciéndome que solo era mi mente jugándome una broma. Sin embargo, cuando giré de nuevo, lo vi. Una sombra alargada y delgada cruzó lentamente entre dos lápidas, moviéndose en la dirección de la luz. Era imposible. No había nada sólido que pudiera proyectarla, y aún así, ella estaba, moviéndose con una fluidez antinatural. Di un paso hacia adelante, tratando de ver mejor, y la sombra se desvaneció por completo. Sentí el aire más pesado, y un escalofrío me recorrió la espalda. El cementerio, que antes me había parecido tranquilo, ahora se sentía distinto, como si me observara. Me quedé inmóvil, sin saber si debía seguir caminando o salir de ahí. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento una ráfaga de viento recorrió el lugar y varias velas se apagaron de un golpe, sumiéndolo todo en penumbra. Fue en ese instante cuando sentí claramente algo detrás de mí, tan cerca que pude percibir el cambio de temperatura a mi alrededor. No me atreví a girar. Sentía que, si lo hacía, vería algo que no prefería ver. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí, no miré atrás. Atravesé el sendero principal, cansé sin ver por dónde iba. Solo escuchaba el ruido de mis propios pasos y el golpe del corazón en mis oídos. No paré hasta que crucé la reja del cementerio y me encontré en la calle, bajo la luz fría del farol. Ahí me detuve, intentando recuperar el aliento. Me quedé de pie un buen rato, observando el portón cerrado. Todo parecía normal. El silencio había vuelto. El cementerio no era más que un conjunto de luces lejanas. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Regresé a mi casa sin decirle a nadie lo que había pasado. Esa noche casi no dormí. No podía quitarme de la cabeza aquella sombra moviéndose entre las tumbas. Al día siguiente, traté de buscar una explicación lógica. La luz de las velas, el movimiento de las ramas, mi propia sugestión. Pero ninguna teoría me convenció del todo. Había algo más. Algo que no podía explicar con palabras. Desde entonces, nunca he vuelto al cementerio de noche. Cada 2 de noviembre, en lugar de ir al cementerio, enciendo una vela en mi casa y la dejo arder en silencio. Y, aunque han pasado años, todavía hay momentos en los que siento esa misma presencia detrás de mí, esa sensación tan intensa y familiar de que alguien camina conmigo en la oscuridad. A veces pienso que quizá aquella sombra no quería asustarme. Tal vez solo era alguien que regresó, como dicen las tradiciones, a visitar a los vivos. Pero lo cierto es que aquella noche, cada vez que el viento apaga una vela, no puedo evitar mirar de reojo, solo para asegurarme de que nadie esté de pie a mis espaldas. Historia número 4. La sombra en la ofrenda. Esa noche del Día de Muertos todavía la tengo grabada en mi memoria. No fue terror lo que sentí, sino algo más profundo. Una mezcla de respeto, misterio y un extraño consuelo. En mi familia siempre hemos hecho la ofrenda.
una tradición que se ha mantenido generación tras generación. Esa vez decidimos colocarla en la sala principal de la casa, un lugar amplio y silencioso que se ilumina con la luz cálida de las velas cuando cae la noche. Pasamos casi toda la tarde arreglándola. Mi madre acomodaba las fotografías de los abuelos y mis tíos fallecidos. Mi padre encendía el copal y el aroma comenzó a llenar el aire con ese olor dulce y antiguo que parece abrir un portal invisible entre los vivos y los muertos. Yo me encargaba de las flores. Las de cempasúchil estaban frescas, de un naranja intenso. Las esparcí por el camino que conducía hasta el altar. Todo parecía en orden, perfecto, casi solemne. Ya entrada la noche, nos quedamos un rato observando la ofrenda. Las velas parpadeaban suavemente, lanzando sombras que se podían ver en las paredes. Era una escena tranquila, casi hipnótica. Fue entonces cuando la vimos. Entre las luces y las flores, algo se movió. Al principio creí que solo era el reflejo de una llama o una corriente de aire, pero la sombra era demasiado definida, demasiado precisa. No tenía forma clara, pero se desplazaba de manera independiente, sin seguir el movimiento de las velas. Parecía tener voluntad propia. Se movía despacio, con una suavidad casi humana. Mi madre fue la primera en notarlo. ¿Ven eso?, murmuró. Todos nos quedamos en silencio, atentos, sin atrevernos a respirar demasiado fuerte. La sombra avanzó hacia el altar, pasando entre velas y las flores sin perturbarlas, como si fuera algo que no perteneciera del todo a este mundo. La observamos durante lo que parecieron minutos, aunque tal vez fueron solo segundos. Ninguno de nosotros habló. Era como si el instinto nos dijera que no debíamos interrumpir lo que estaba ocurriendo. La sombra llegó hasta las fotografías de nuestros difuntos y se detuvo frente a ellas. Y sin previo aviso, simplemente se desvaneció. No se esfumó como una sombra que se apaga con la luz, sino que pareció disolverse en el aire, desaparecer de una forma imposible de explicar. Nos quedamos inmóviles, intentando entender lo que habíamos visto. Mi padre se acercó al altar para revisar si había alguna fuente de luz que pudiera proyectar una sombra, pero no había nada. Las cortinas estaban cerradas, las ventanas firmemente trabadas, y las velas seguían ardiendo con calma. La sombra no provenía de ningún objeto visible. Era algo más. Nadie habló durante un buen rato. Recuerdo que el ambiente cambió. No se sintió miedo, sino una especie de paz. Era como si algo invisible envolviera con una presencia serena que llenaba ese espacio. Mi madre comenzó a llorar en silencio y mi padre la tomó de la mano. En ese momento, los tres supimos, sin decirlo, que no habíamos presenciado algo malo. Todo lo contrario, parecía un gesto de agradecimiento. Después de unos minutos, retomamos el silencio habitual. Las velas seguían encendidas, el copal ardía con lentitud y las flores desprendían su aroma, pero la sensación persistía. No podía apartar los ojos del lugar donde había desaparecido la sombra. Me parecía que aún podía sentirla ahí, observando con gratitud, como si nuestros muertos hubieran venido a visitar su altar, tal y como dictan las creencias de esa noche. Intentamos buscar una explicación. Revisamos lámparas, reflejos, incluso los celulares por si alguna luz se había filtrado sin querer. Nada coincidía. Todo permanecía igual que antes. Lo más extraño fue que, en lugar de miedo, lo que quedó fue una calma profunda, como si el ambiente de la casa se hubiera vuelto más cálido, más lleno de significado. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repasando una y otra vez lo ocurrido. ¿Era posible que los espíritus realmente se manifestaran de esa forma? No lo sé. Pero desde entonces, cada día de muertos, cuando encendemos las velas y el olor a copal llena la casa, siento la misma energía envolvente. Y cuando las sombras comienzan a moverse con la luz, me quedo quieto, observando, esperando, volver a ver esa presencia silenciosa que una vez se acercó a nuestra ofrenda, como si hubiera venido a decirnos sin palabras que estaba agradecida de que aún la recordáramos. Historia número 5. El encuentro en el cementerio. Aquel día de muertos decidí visitar el cementerio de mi comunidad. Era una costumbre que había adoptado desde que fallecieron mis abuelos.
Siempre me gustó la serenidad de ese lugar en esas fechas, las tumbas cubiertas de flores de cempasúchil, el aroma mezclado de incienso y copal, las risas y conversaciones de las familias que acudían a pasar la noche junto a sus seres queridos. Para muchos, podía parecer que es un sitio triste, pero para mí, siempre fue un espacio lleno de vida, de recuerdos y de amor. Llegué al cementerio poco antes de que anocheciera. El cielo tenía un tono naranja que se iba fundiendo con el morado, y una brisa suave que movía los pétalos de flores. Llevaba conmigo una pequeña vela y un ramo que había preparado esa mañana. A cada paso podía oír el crujido de las hojas secas bajo mis pies, y las voces lejanas de las familias que rezaban o compartían comida. Encendí mi vela y la coloqué sobre la tumba de mis abuelos. Me quedé ahí un buen rato, en silencio, observando cómo la llama danzaba con el viento. Fue en ese momento cuando comencé a sentir algo extraño, una sensación sutil pero muy clara. Alguien me observaba. No era una simple inquietud ni un sobresalto pasajero, era una presencia. Giré lentamente la cabeza, intentando disimular mi nerviosismo. A unos metros de distancia, entre las tumbas, vi a un hombre mayor. Estaba de pie, con las manos cruzadas detrás de la espalda, mirando hacia mí. Llevaba una camisa blanca y un sombrero que le cubría parcialmente el rostro. Aún así, pude notar su expresión, una sonrisa amable, casi familiar. Mi primer pensamiento fue que se trataba de algún visitante, quizá alguien que también había venido a recordar a los suyos. Le devolví la sonrisa leve, como un gesto de cortesía, y él asintió en silencio. Durante un instante, todo pareció normal. Algo comenzó a llamarme la atención. La luz de las velas cercanas no proyectaba ninguna sombra detrás de él. Al principio, pensé que era un simple efecto de la iluminación, así que me moví un poco para observarlo desde otro ángulo. Pero, no importaba de dónde me colocara, el hombre seguía sin proyectar sombra alguna sobre el suelo, ni sobre ninguna de las lápidas cercanas. Y entonces, lentamente, su figura comenzó a cambiar. No fue algo repentino ni violento, más bien parecía que su cuerpo se desvanecía poco a poco, como si el aire lo absorbiera. El corazón me dio vuelo y me quedé inmóvil, sin atreverme a parpadear. Quizá iba a hablarle, preguntarle quién era, pero las palabras no salían de mi boca. Apenas pude murmurar un ¿se encuentra bien? Y justo en ese momento, su sonrisa se amplió un poco más, con una dulzura imposible de describir. Luego, simplemente desapareció. Me levanté de inmediato y caminé hasta el lugar en donde lo había visto. No había nadie. Solo quedaban las flores caídas sobre el suelo y el aroma persistente del copal. Miré alrededor, esperando verlo en algún rincón, pero el cementerio estaba en calma. Las familias seguían reunidas más allá, ajenas a lo que acababa de presenciar. No sabría decir cuánto tiempo me quedé ahí, mirando el espacio vacío donde ese hombre había estado. Una sensación de serenidad me envolvió. No era miedo, al contrario, era como si una energía suave me acompañara. Por un momento sentí que mis abuelos estaban cerca, como si esa presencia amable hubiera venido a recordarme que no estaba sola. Me arrodillé junto a la tumba y recé en silencio. En mi mente, una y otra vez, se repetía la imagen de aquel hombre, su sonrisa tranquila, su mirada fija en mí, la manera en que se desvaneció sin dejar rastro. No sé quién era, ni qué buscaba, pero algo en su rostro me resultó profundamente reconfortante, como si estuviera transmitiendo un mensaje sin necesidad de palabras. Cuando regresé a casa esa noche, conté lo sucedido. Algunos familiares me dijeron que tal vez era mi imaginación, que la mezcla de luces y sombras en el cementerio podía jugar trucos a la vista. Otros, sin embargo, guardaron silencio, como si comprendieran que algo había pasado sin explicación lógica. Desde entonces, cada vez que vuelvo al panteón, busco inconscientemente a ese hombre entre las tumbas. No lo he vuelto a ver, pero a veces, cuando la noche cae y las velas comienzan a titilar, siento esa misma presencia. No hay sombra, no hay forma, solo la certeza de que alguien me observa con bondad. Hoy, creo firmemente que esa noche presencié una visita del otro lado. No fue una visión aterradora, sino un recordatorio de que los muertos no se van del todo. Regresan, al menos una vez al año, para asegurarse de que seguimos recordándolos,
para mostrarnos con una sonrisa que el lazo entre los vivos y los muertos nunca se rompe del todo. Y recuerda, siempre disfrutar esos pequeños momentos con tus seres queridos. Nunca sabemos cuánto tiempo nos queda. Lo que sí sabemos es que esos recuerdos perdurarán en nuestros corazones por siempre. Las personas, cuando se van de este plano, no se van del todo. Siempre terminan viviendo en nuestros recuerdos y nuestros corazones. Porque, en el momento en que dejemos de recordarlos, ellos dejarán de existir. Vive por aquellos que ya no están, y recuerda que todo se puede resolver. Lo que escuchaste esta noche quedará contigo, aunque intentes olvidarlo. Cuando el silencio te rodee y las sombras se alarguen, quizás sientas ese mismo escalofrío recorriendo tu espalda. No te alarmes. Son solo los ecos de las historias que se niegan a morir. Y ahora, tú también las llevas contigo. Si alguna vez viste algo que no pudiste explicar, si sentiste que alguien te observaba o viviste un momento que nadie creería, quiero escucharte. Déjalo en los comentarios o escríbenos tu historia a historiasbajolaniebla@gmail.com. Tu historia podría convertirse en el próximo relato que atravesará la niebla, donde cada palabra revive el miedo y cada recuerdo se transforma en una leyenda. Comparte este video con quienes se atrevan a mirar más allá de lo visible, porque el miedo solo se vuelve real cuando se comparte. Los relatos no terminan aquí, siguen respirando entre nosotros, esperando una voz que los despierte, hasta que nos volvamos a encontrar en la penumbra. Mantén los ojos abiertos, escucha con calma, y nunca olvides que bajo la niebla, todo lo que calla sigue vivo.